que hasta ahora, en todos los miles de casos que se realizó la técnica, no se observó ningún contagio. Es decir, se lo considera ¿Es lo que se llama técnica lavado segura. seminal? Que eso tiene un nombre. El lavado seminal. Perfecto. Después del pasado por el gradiente, se deja a los espermatozoides en medio de cultivo para que naden, es decir, hacen también lo que se llama el swim up, dado que los más móviles se van a ir hacia el hogar más alejado del pellet, que es donde quedó en el fondo del tubito, y de esa muestra se toma para hacer la inseminación. La inseminación, que consiste en colocar esos espermatozoides móviles con un catéter finito dentro del útero de la mujer, pasando por el cuello. Ahí hace falta millones de espermatozoides, y si bien con el lavado se minimiza el riesgo y no se observó, hay muchos que postulan que es preferible, antes de hacer la inseminación intrauterina, pasar a hacer una fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque la muestra de semen se procesa de la misma manera, pero después se va a ir a tomar un solo espermatozoide para inyectar dentro de cada óvulo. Por lo tanto, claro, en la inseminación se colocan millones de espermatozoides dentro del útero, sabiendo de que están aparentemente separados del virus, pero no dejan de ser millones de espermatozoides. Y en esta otra variante del ICSI, que es la fertilización in vitro, se le inyecta un solo espermatozoide dentro de cada óvulo, por lo tanto hay mucho menos contacto posible entre ambas partes. Y la tendencia es esa. El tema es que la fertilización in vitro es mucho más costosa que la inseminación. Y la realidad es que las parejas, en general, son parejas fértiles, que no puede expresarse su fertilidad porque tienen que usar un mecanismo de barrera para no contagiarse. Y tanto es así que eso se demostró en los casos que tratamos nosotros en el instituto, en el cual la tasa de embarazo con inseminación supera el 25%, cuando lo habitual es el 12 hasta el 14%. ¿Pero por qué? Porque acá no hay un problema. Parejas fértiles. Entonces estás ayudando a encontrarse. Claro. Y cuando hace la fertilización in vitro también es lo mismo, porque como son parejas fértiles en general, supera el 50% largo, cosa que no es lo más frecuente, salvo cuando haces ovodonación en los procedimientos de fertilización in vitro. Es decir, es una población que tiene sus particularidades, pero las particularidades están dadas también por la forma del contagio. Tenés las posibilidades del contagio por droga inyectable, y ese grupo de pacientes es un grupo especial porque son más complicados por su misma drogadicción. Tenés contagios por transfusiones. Días pasados me vino a ver uno que hace años que está contagiado, no está medicado y sigue su evolución favorable, hablando de esto que te decía antes, cuando muchos compañeros de él que también habían sido transfundidos fallecieron en el camino. Ahora, también depende si el contagio fue por parejas homosexuales, no son en general los que vienen en busca de un hijo, pero como la frecuencia del contagio por relaciones en los heterosexuales es cada vez más importante, ahí también pasa a ser un motivo de deseo de embarazo de muchas parejas que, pasado el tiempo y viendo que esta enfermedad se controla y se convive, que quieren buscar un embarazo. Pero hablando de todo eso también se vio que inclusive cuando la mujer tiene HIV, vamos a ese punto. ¿Qué pasa si es la mamá? Una población en proporción menor, porque el porcentaje mayor es de hombres con HIV positivos que consultan, más que mujeres que consultan. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si la mujer es HIV positivo y el hombre no, y la mujer es fértil, vos podés decirle simplemente que lo que pueden hacer ellos es obtener la muestra de semen como para hacer un espermograma, un estudio, y en la casa, con una jeringa, colocar el líquido seminal en la vagina. En el momento indicado. En el momento de la ovulación. Y eso es lo que se llama la inseminación domiciliaria. Y de esa manera puede el líquido seminal tener contacto con la mujer sin que el hombre lo tenga. Eso tiene que hacer la mujer fértil. Si eso no anda y requiere de una inseminación, se hace la inseminación. Y si eso no anda porque la mujer, por ejemplo, tiene las trompas obstruidas y necesita hacer una fertilización in vitro, bueno, se le hace la fertilización in vitro. El periodo de incubación del virus es importante. Cuando se trabaja con semen de banco para hacer tratamientos, se obtiene la muestra del donante, se deja congelado 6 meses, a los 6 meses se vuelve a retestear
al donante si el HIV sigue negativo por el periodo de ventana, y entonces ahí esa muestra se da para ser usada. En la mujer, cuando nosotros hacemos el procedimiento de ovodonación, por ejemplo, no hay ese periodo de ventana, porque se hace con los óvulos en fresco. Y nunca en el mundo hubo un contagio o una pareja porque la donante estaba en su periodo de incubación y no fue detectado. Y seguramente tiene que haber podido pasar eso. Y entonces, la idea es que el óvulo y el espermatozoide, quizá como mecanismo de protección de la especie, no tiene los receptores y la capacidad de ser infectado por el virus. Y entonces el riesgo cuando se trabaja con una mujer infectada por HIV, a la cual vos le vas a hacer la fertilización in vitro, es para el médico que realiza la punción y que se pinche o con algún líquido de la mujer infectado, y no tanto el laboratorio en el cual con el lavado con el que llega el óvulo ya se separó prácticamente todo ese líquido de la mujer que tenía potencialmente el HIV. Y es por eso que en la mujer, cuando se hace la ovodonación, el riesgo o las posibilidades de contagio de HIV por la donante nunca se vio, y sería una explicación. ¿Parto natural es posible? ¿Siempre cesárea? ¿Puede amamantar una mujer? Cuando la mujer tiene el HIV, tiene que ser evaluada y decir está en condiciones de embarazarse. Si tiene una carga viral detectable, se la trata para llevarlo a niveles no detectables. Los 3 primeros meses del embarazo son riesgosos y entonces ahí la medicación conviene no darla dentro de lo posible, y a partir del 3er mes sí, y hay medicación para el embarazo que es mucho menos potencialmente perjudicable que la que se utiliza fuera del embarazo. Llegado el momento del parto, se decide si va a parto o cesárea. Si la carga viral no es detectable o está en condiciones de tener un parto, se lo puede tener, y si no, se va a una cesárea programada con anticipación para que no empiecen las contracciones. Posibilidad de contagio durante el embarazo por la sangre, posibilidad de contagio en el momento del nacimiento o la lactancia. Por lo tanto, si bien el riesgo por la leche materna del contagio es menor, se le indica no amamantar al chico. ¿Qué es el FERTIV? FERTIV es el grupo que organizamos nosotros con el grupo de infectólogos, con el doctor Horacio Jauregui Rueda y Alejandra Monticelli, en el cual trabajamos ellos como infectólogos, poniendo en condiciones y evaluando el paciente que nos consulta, y nosotros desde el punto de vista reproductivo aplicando la técnica correspondiente para poder llevar adelante el tratamiento si es que se puede. Quiere decir que bien monitoreado, asesorado y acompañado pueden hacer un chico sano de una mamá HIV positiva. Perfectamente. Eso quedó claro, nosotros ya volvemos.